El hombre que estaba apoyado sobre sus rodillas cansadas no era cualquier hombre. Era Javier Alonso, un arquitecto de 38 años que vivía en Sevilla, España. Esta ciudad era conocida por su sol brillante, que parecía no apagarse nunca, pero dentro de su propia casa, la luz se había ido muriendo poco a poco, sin que nadie se diera cuenta. Javier trabajaba muchas horas cada día en proyectos complicados de urbanismo para darle a su esposa Isabela Vargas una vida cómoda y sin preocupaciones. Pasaba noches enteras revisando planos y diseños, sacrificando su descanso y su salud, todo por ella. Pero como pasa muchas veces en la vida, nada de lo que hacía parecía tener importancia para Isabela. Él pensaba que con el esfuerzo y la dedicación podría mantener vivo el amor, pero estaba equivocado. Los 7 años de matrimonio que llevaban juntos se habían convertido en una rutina vacía, donde ella solo veía obligaciones y él solo sentía cansancio. Javier había llegado a un punto donde ya no sabía si lo que hacía valía la pena. Una tarde cualquiera, Javier regresó a casa más temprano de lo normal. Llegó al pequeño apartamento que habían convertido de un viejo estudio, cansado como siempre, con los dedos manchados de tinta de los planos que había estado revisando todo el día. Al abrir la puerta, escuchó la voz de Isabela que venía desde la sala. Ella estaba hablando por teléfono y se reía con una risa ligera y cristalina que él no había escuchado dirigida hacia él en muchos meses. Esa risa le dolió más de lo que imaginaba. Se acercó despacio, sin hacer ruido, y entonces escuchó las palabras que le cambiarían la vida para siempre. «Él es tan previsible, Eduardo. Su presencia aquí me ahoga», decía ella en voz baja al teléfono. «Solo quisiera que se fuera de Sevilla para siempre, ¿sabes? Así yo podría respirar tranquila y tener paz contigo». Javier se quedó parado en la puerta sin poder moverse, sintiendo cómo esas palabras lo atravesaban como un cuchillo frío que cortaba lo poco que quedaba de su matrimonio. La risita juguetona de ella le arrancaba otro pedazo de la devoción que había sentido durante años. Mientras Javier escuchaba esas palabras terribles, entendió muchas cosas de golpe. Isabela no valoraba la seguridad que él había construido con años de trabajo duro y noches sin dormir. No le importaba que él se esforzara tanto por darle una buena vida. Lo único que ella veía era un hombre aburrido y predecible que estorbaba en su vida. Javier pensó en todos los momentos en que había dejado de lado sus propios sueños para cumplir los de ella. Recordó las veces que canceló reuniones con amigos para quedarse en casa porque ella decía que lo necesitaba. Pensó en los proyectos personales que abandonó porque no tenía tiempo después de trabajar tanto para mantener el estilo de vida que ella quería. Y ahora resultaba que todo eso no había servido para nada. Ella quería que desapareciera, que se esfumara como si nunca hubiera existido. Javier esperó hasta que ella colgó el teléfono antes de entrar a la sala. No quería que ella supiera que había escuchado todo, todavía no. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer con esta información que le quemaba por dentro. Cuando Javier entró a la sala, Isabela estaba sentada tranquilamente en la mesa de trabajo. Tenía un vaso de vino fino al lado y estaba hojeando una revista de diseño como si nada hubiera pasado. Al verlo llegar, ella le dedicó una sonrisa tranquila y falsa. «Llegaste temprano a casa, mi amor», le dijo con voz dulce. Javier solo asintió con la cabeza, tratando de mantener la calma aunque por dentro sentía que todo se derrumbaba. Dejó su carpeta con los planos sobre el mostrador de la cocina, moviéndose despacio y con cuidado, escondiendo el terremoto que sentía en su interior. Él no la confrontó en ese momento, no le preguntó nada sobre la llamada. En lugar de eso, decidió sentarse en silencio y dejar que la amargura se convirtiera en una determinación fría y calculada. Si ella quería que él desapareciera, pues bien, ella pronto aprendería lo que significaba realmente vivir sin él. Javier sabía que tenía que ser inteligente, que no podía actuar por impulso o por rabia. Necesitaba un plan, algo que le demostrara a ella que había subestimado al hombre con el que se había casado. Los días que siguieron fueron extraños y tensos, aunque por fuera todo parecía normal. Javier actuaba como siempre, siendo educado y predecible, exactamente como ella lo había descrito en esa llamada. No cambió su rutina, no mostró ninguna señal de que algo andaba mal, pero por dentro estaba trabajando en un plan que cambiaría todo. Esa misma semana, durante una cena cualquiera, Isabela le anunció que necesitaba tomar una
pausa profesional, como ella la llamó. He estado pensando en esto hace tiempo, comenzó a decir mientras movía el arroz en su plato sin ganas de comerlo. Necesito ir a Madrid por 2 semanas. Hay una conferencia importante de diseño y también necesito tiempo para mí misma, para encontrar nuevos clientes y evaluar mi carrera. Javier dejó el tenedor sobre la mesa y la miró sin expresión en el rostro. ¿2 semanas?, preguntó con voz neutral. Ella buscó sus ojos esperando que él protestara o se molestara, pero Javier simplemente asintió y dijo, «Si es eso lo que quieres, adelante». La facilidad con que él aceptó pareció aliviarla y tranquilizarla completamente. El día de la partida llegó y Javier se ofreció a llevar a Isabel a la estación de trenes. La acompañó al terminal del AVE en Sevilla, ese tren de alta velocidad que conecta las ciudades principales de España. Mientras cargaba la maleta de cuero de marca que él mismo le había regalado en su último aniversario, Javier observaba cada detalle de su comportamiento. Notaba cómo ella escribía mensajes en su celular sin parar, cómo movía el pie al ritmo de una canción que él no conocía, cómo miraba hacia todos lados menos a él. En el momento en que el tren arrancó y comenzó a alejarse de la estación, llevándose a Isabela hacia lo que ella creía que era un simple viaje de negocios, pero que en realidad era un encuentro secreto con Eduardo, el plan de Javier ya estaba completamente formado en su mente. En vez de regresar a casa como cualquier día normal, él condujo directo hacia su oficina de proyectos, un espacio que había alquilado hace meses y que mantenía en secreto. Desde allí comenzó a hacer las llamadas necesarias y a poner en marcha todo lo que había planeado durante esos días de silencio y reflexión. Desde su oficina secreta, Javier contactó a un corredor de bienes que conocía del mundo de la arquitectura. A diferencia de otras personas que venden casas o terrenos, Javier estaba vendiendo algo que Isabela valoraba incluso más que el dinero: la apariencia y el estatus social. Lo primero que hizo fue deshacerse de todos los muebles de diseño exclusivo que ella había elegido personalmente. Esos muebles caros que habían comprado en tiendas elegantes del centro de Sevilla, las lámparas de diseñador, las sillas importadas, todo tenía que irse. También vendió las pocas piezas de arte que decoraban las paredes y que ella usaba para presumir cuando venían visitas a la casa. El corredor, un hombre mayor vestido con un blazer de lino blanco, le aseguró que todo se vendería rápidamente porque eran piezas de muy buena calidad. Le prometió que el dinero estaría depositado en la nueva cuenta bancaria que Javier había abierto en solo unos días. Javier firmó todos los papeles necesarios, sin dudarlo ni un segundo. Cada firma era como cerrar una puerta del pasado, como cortar un hilo que lo ataba a una vida que ya no quería vivir. No sentía tristeza ni arrepentimiento, solo una extraña sensación de libertad. Después de arreglar todo lo relacionado con los muebles y el arte, Javier se dirigió al juzgado de familia que estaba ubicado en el centro histórico de la ciudad. Era un edificio antiguo con pasillos largos y oficinas pequeñas, donde se resolvían los problemas de las familias rotas. Allí lo esperaba un abogado que le habían recomendado, un hombre serio y profesional, que trabajaba en una oficina silenciosa que olía a papel nuevo y café viejo. «Señor Alonso, vamos a presentar la petición de divorcio hoy mismo», le dijo el abogado mientras anotaba toda la información necesaria en sus formularios. Escribió que habían estado casados por 7 años, que no tenían hijos y que los bienes del matrimonio estaban en proceso de liquidación. Javier firmó cada uno de los documentos legales, sintiendo el peso de alguien que finalmente hace las paces con una pérdida inevitable. No era fácil terminar con 7 años de su vida, pero sabía que era lo correcto. Mientras firmaba, pensaba en todas las veces que había ignorado las señales de que su matrimonio no funcionaba, en todas las oportunidades que tuvo de enfrentar la situación, pero que dejó pasar por miedo o por esperanza. El último acto de desmantelamiento fue tal vez el más simbólico de todos. Javier se dirigió hacia el estacionamiento, donde tenía guardado el sedán premium que había comprado para Isabela hacía 2 años. Era un coche elegante y caro que él había pagado con el bono que recibió después de terminar un proyecto muy difícil y estresante. Recordaba el día que se lo entregó, como ella había gritado de emoción y lo había abrazado. Pero ahora ese recuerdo le parecía vacío y sin sentido. Condujo el coche hasta un patio de vehículos usados en las afueras de Sevilla. Su mirada recorrió por última vez la pintura metálica brillante, los asientos de cuero, el tablero moderno, pero no dudó ni un momento en lo que estaba haciendo. Era simplemente otro símbolo de sacrificio que necesitaba ser cortado, otra cadena que lo ataba a un pasado que quería dejar atrás. Firmó los papeles de venta, recibió el cheque y luego se subió a su vieja camioneta de trabajo que había dejado estacionada cerca. Era un vehículo simple y funcional, lleno de manchas de pintura y herramientas, pero era suyo de verdad.
Para la tercera semana, cuando Isabela todavía estaba en Madrid creyendo que todo seguía igual en Sevilla, Javier ya estaba completamente instalado en un apartamento temporal que había alquilado en una ciudad costera al sur. Era un lugar pequeño pero acogedor, con vista al mar y mucha luz natural. Solo había llevado consigo sus herramientas de trabajo, sus instrumentos de arquitectura, algunos libros y ropa simple. No necesitaba nada más. Los documentos del divorcio ya tenían el sello oficial del juzgado y estaban guardados en un sobre grande y grueso. Para completar su plan, Javier llamó a un amigo de toda confianza, uno de los pocos que sabía lo que estaba pasando. Juntos fueron al apartamento que había compartido con Isabela y empacaron todas las pertenencias de ella con mucho cuidado. Metieron en las maletas toda su ropa, sus zapatos, los frascos de perfume caros, las joyas, los accesorios, todo lo que era de ella. La vida de Isabela quedó reducida a un montón de maletas y cajas listas para ser enviadas. Javier no sintió placer haciendo esto, pero tampoco sintió culpa. Solo estaba cerrando un capítulo de su vida de la manera más limpia y definitiva posible. Dentro de una de las maletas, justo encima de toda la ropa doblada, Javier dejó un sobre grande de color marrón. Adentro puso los documentos oficiales del divorcio que ya estaban firmados por él y esperaban solo la firma de ella. También incluyó una hoja simple de papel blanco donde escribió un mensaje muy breve en castellano con su letra clara y firme. Las palabras eran pocas, pero decían todo lo que necesitaba decir. Me quisiste fuera. Ahora tienes tu deseo. Cuídate. No agregó nada más. Ni explicaciones largas ni reproches amargos. No era necesario. Esas pocas palabras resumían perfectamente toda la situación. Javier sabía que, cuando ella leyera ese mensaje, entendería exactamente lo que había pasado y por qué. Él no quería venganza ni quería hacerla sufrir por el placer de verla sufrir. Solo quería su libertad y su dignidad de vuelta. Quería poder mirarse al espejo sin sentir que era un tonto que había permitido que lo trataran mal durante años. Después de dejar el sobre, Javier se aseguró de que todo estuviera en orden y luego se fue del apartamento por última vez, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Javier no estaba en Sevilla el día que Isabela regresó de Madrid. Ella volvió esperando encontrar todo como siempre, la estabilidad aburrida y la previsibilidad de su esposo que tanto criticaba. Pero cuando llegó al edificio donde estaba el apartamento que alguna vez fue de ambos, descubrió que su llave ya no servía, porque las cerraduras habían sido cambiadas. Tocó el timbre confundida y quien abrió la puerta no fue Javier, sino un hombre desconocido que resultó ser el nuevo inquilino. Con total naturalidad, le explicó. El dueño alquiló el apartamento. El contrato se firmó hace 3 días. Isabela intentó llamar a Javier una y otra vez, pero el teléfono sonaba y sonaba sin respuesta hasta que finalmente descubrió que el número estaba bloqueado. Desesperada llamó a su familia y su madre, que vivía en Córdoba, le pidió que fuera hasta allá de inmediato. Cuando llegó a la casa de sus padres, encontró todas sus maletas apiladas en la sala. Su vida entera, todo lo que ella consideraba permanente y seguro, estaba reducido a equipaje listo para ser transportado. Encima de todo estaba el sobre marrón. Javier, como había planeado desde el principio, no necesitó peleas dramáticas ni explicaciones largas y dolorosas. Simplemente desapareció por decisión propia, dejando solo el eco de las palabras crueles que ella había dicho y las consecuencias de las decisiones que había tomado. Su salida fue definitiva y sin vuelta atrás. No fue venganza, fue liberación pura. La mayor prueba de amor propio, él lo sabía muy bien, era simplemente cerrar esa puerta para siempre y nunca más volver a abrirla.